Buenas, mi nombre es Fed y el tema a continuación serán las células procariotas. Empezando, ¿qué es una célula procariota? Bueno, este es un organismo muy simple y sencillo, es el más sencillo de todos, y este organismo es unicelular, es decir, solo consta de una célula, además de no tener un núcleo definido, es decir, que su material genético se encuentra dispersado en el citoplasma y a este se le conoce como nucleoide. Ahí sería donde se guarda el ADN bacteriano. Y a diferencia de la célula eucariota, este no contiene una membrana que lo rodee. Esta célula se nutre por dos procesos, que es la quimesíntesis y la fotosíntesis. La quimesíntesis es la conversión biológica de las moléculas en material orgánico y así por la oxidación se obtiene la energía. Y la fotosíntesis pues es la base de la vida en el planeta, que es obtener nutrientes por la luz solar. Eso sí, veía aquí en una tarea y daría a conocer algunas de las partes que forman la estructura de las células procariontes. Primero que nada encontramos lo que es una cápsula, que es uno de los componentes de las células bacterianas y que son capaces de retener el agua, actuando como una fuente de reserva de agua para la misma célula. Además, actúan como un medio de desplazamiento de las células y forman una matriz adherente entre bacterias. Posteriormente encontramos lo que es la pared celular, que es una capa resistente, a veces rígida, que se localiza en el exterior de la membrana plasmática en las células de plantas, hongos, algas, bacterias y arqueas. Además, la pared celular protege el contenido de la célula y le da rigidez a esta. Posteriormente encontramos lo que es la membrana plasmática o celular. Es la envoltura que rodea a la célula, pero que no la aísla del medio, sino que hace que el interior celular pueda relacionarse con otras células. Además está formado principalmente por proteínas y por lípidos. Y por último encontramos lo que son los flagelos. Y un flagelo es un apéndice movible con forma de látigo, que se presentan en organismos unicelulares y organismos pluricelulares. Además, funcionan como motores rotatorios y ayudan al desplazamiento de las bacterias. Bueno, me llamo Marisol Alonso Chirino y voy a hablar sobre los componentes de la célula procariotes. Hay algunos ingredientes esenciales de una célula que necesita para ser una célula, ya sea procariota o eucariota. Todas las células comparten 4 componentes fundamentales. La primera, la membrana plasmática, que cubierta extrema que separa el interior de la célula de su entorno. El segundo es el citoplasma, que se compone del citosol gelatinoso al interior de la célula y las estructuras esenciales suspendidas en él. En eucariotes, el citoplasma se refiere especialmente a la región que se encuentra fuera del núcleo, por dentro de la membrana plasmática. El ADN es el material genético de la célula. Y el cuarto es el ribosoma, que son máquinas moleculares que sintetizan proteínas. A pesar de las similitudes, procariotes y eucariotes son diferentes, características importantes. Por ejemplo, una procariota es un organismo unicelular sencillo que carece de núcleo y organelos separados por una membrana. Por ahora es recordar que las células procariotes no están divididas en su interior por paredes de membranas, sino que consiste de un solo espacio abierto. Procariota se encuentra en una región
central de la célula llamada nucleoide, que consta generalmente de un solo aro o un cromosoma, cromosoma circular, nucleoide y otras características que se presentan frecuentemente en procariotes. Valeria Escobar de la Rosa, soy de Enfermería General Tercero A. Les voy a hablar sobre las células procariotas, la pared celular de las células procariotas. Es una capacidad rígida porque soporta las fuerzas osmóticas en el crecimiento que se localiza en el exterior de la membrana plasmática. En las células de las plantas, hongos, algas, bacterias y arqueas, la pared celular protege el contenido de la célula y da rigidez a este funcionamiento como mediadora en todas las relaciones de la célula con el entorno y actúan como compartimiento celular. Además, en el caso de los hongos y plantas, define la estructura y otorga soporte a los tejidos, mucho más parte de la célula. Bueno, en las células procariotas quiere decir de que hay una gran rigidez en una membrana celular que va a soportar la expansión de plantas, hongos y bacterias, arqueas, y también se dan más en las plantas y en los hongos la célula procariota o la membrana celular. Sigo, Valeria Escobar de la Rosa. Yo les voy a hablar sobre la composición y las estructuras de la pared celular. Bueno, la pared celular de la mayoría de las bacterias tiene un componente común, peptidoglicano, excepción de las arqueas. Este está formado por cadenas de 2 de azúcares, la acetilglucosamina y N-acetilmurámico. La bacteria se divide en 2 grandes grupos, en gran positiva y gran negativa, que también se pueden sacar en los ADN, y también las células procariotas son la parte y su estructura son más conocidas para sacar un estudio o verlo en microscopio. Mi nombre es Marifer Figueroa Caballero y pues yo les voy a dar el tema de elemento estructural, composición molecular y función de la célula. Pili y flagelos, compuesto por polisacáridos y por lipopolisacáridos. Su función es el movimiento y la conjugación sexual. La membrana celular. La biocapa está compuesta de 40% lípidos y 60% proteínas. Su función es la entrada y salida de sustancias. Las mesosomas, compuestos por proteínas y carbohidratos, y su función es la recopilación del ARN. El ARN o RNA es el ácido ribonucleico. El ácido ribonucleico es un compuesto de ácido nucleico formado por una cadena de ribonucleótidos. Nucleoide, compuesto por ADN y cromatina. Su función es almacenar información genética. Los ribosomas, compuesto por el RNA, que es el ácido ribonucleico, como lo acabo de decir, y proteínas, es el sitio de síntesis de las proteínas. Y el citoplasma. El citoplasma está compuesto por moléculas pequeñas de las proteínas solubles, enzimas, nutrientes y sales inorgánicas, disueltas en solución, y es región donde ejecutan las reacciones metabólicas. Gracias. Bueno, mi nombre es Evelyn Calcano Aguilar, soy de tercero A, Enfermería General. Bueno, el día de hoy les voy a explicar sobre las características de las células procariotas. Principalmente tenemos que tener en cuenta que las células procariotas son menos complejas que las eucariotas. Posiblemente en otro video mis compañeros explicarán sobre las células eucariotas y su estructura. Bueno, como segunda característica tenemos que las procariotas
son aquellas células que no tienen núcleo. Un ejemplo de ello son las bacterias. Otra de sus características es que las células procariotas son en menor tamaño micrométricamente, o sea que son demasiado pequeñas. Y una de las últimas características es que son las procardios son las que más abundan en el mundo. Bueno, eso es lo que iba a dar. Reitero mi nombre. En cuanto a la reproducción de esta célula, se usan dos procesos, que es la reproducción parasexual y asexual. La reproducción asexual es la forma más simple y sencilla para estos organismos unicelulares, lo cual consiste en que una célula se divide en dos, lo cual también su material genético se divide en dos, y así multiplicarse. Y parasexual, este es cuando una bacteria capta fragmentos de ADN de otra, es decir, una bacteria donadora le da a una bacteria receptora. Buenas tardes, mi nombre es Juan José de la Rosa Hernández, soy estudiante de enfermería del tercer semestre, grupo A, y a mí me tocó hablarles de las bacterias. Las bacterias que existen puede haber muchas, pero las que se diferencian por su forma, es decir, por cómo están conformadas, son tres, las cuales conocemos las bacterias de los bacilos. Se le llama bacilo porque tienen forma de bastón, y en esta entra el bacilo de Koch, que es la que produce la tuberculosis. También están dentro de las bacterias los cocos, que también producen enfermedades, puede ser virales. Y también existen los espiros o las espiroquetas. Esta se le llama así, espiro, viene de la palabra espiral, porque así es su forma de este tipo de bacteria. Y le voy a decir algunas bacterias que son ejemplos de bacterias que son beneficiosos y perjudiciales. Beneficiosos pueden ser los lactobacillus. La palabra lacto viene de leche. Se le llama así porque son de donde se obtienen estas bacterias, perdón. Podría ser el yogur o el queso, que son derivados de la leche pero fermentados, y también podría ser beneficioso. También la Escherichia coli, cuando se encuentra todavía dentro del organismo, puede ser beneficioso para la digestión, aunque sabemos ya después de ingerir, después que sale del organismo, ya puede ser dañino. Y otras bacterias dañinas podría ser, como ya le había mencionado, el bacilo de Koch, que es un bacilo, ya le había dicho, y que produce la tuberculosis. Y ahí podemos encontrar otros bacilos que provocan otras enfermedades. Muchas gracias por su comprensión.